¿Qué tal? Mi nombre es Marco. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de teorema de Bayes, su aplicación. Este es un ejemplo más sencillo. Y la idea es que podamos desmenuzar las intuiciones que están detrás. Por ejemplo, digamos que existe una conferencia en la cual asisten 40 personas. En esas 40 personas sabemos que hay una cantidad de ingenieros civiles y otra cantidad de ingenieros electrónicos. Nada más. O sea, hay en esa reunión, puedes imaginarlo como un local, hay ingenieros civiles y electrónicos y la suma de todos ellos es 40. Te piden a ti, que eres el host del evento y tienes que entregar diplomas a cada uno, pero esos diplomas se dividen en dos tipos. Diplomas para ingenieros electrónicos, que son digamos de un color, y diplomas para los ingenieros civiles por haber completado ese seminario o conferencia de otro color. Ok, tenemos dos diplomas y dos cantidades que no conocemos. Tú como host, digamos que un día anterior te enteras que tienes que hacer ese trabajo, tienes que conseguir esos diplomas, tienes que adivinar más o menos cuántos diplomas de un tipo y del otro tipo adquirir. Entonces tú piensas, ok, ¿de qué universidad son? Y te dicen de que son de la Católica, de la PUCP. Y sabes o recuerdas que la cantidad de egresados de civil, de ingeniería civil, siempre es mayor que la cantidad de egresados de ingeniería electrónica. Ok, es cierto. Por tanto, te toca asumir ahí una primera proporción. Yo pienso que la cantidad de ingenieros electrónicos versus el total va a ser como a un tercio. ¿Ok? O sea, quiere decir que de 100 personas, o sea, un tercio de ellas, como 33, van a ser ingenieros electrónicos, ¿no? Y el resto va a ser ingenieros civiles, ¿ok? Digamos, ok, que eh, piensas que va a acabar ahí. Sin embargo, entonces tú dices, voy a comprar esa cantidad, ¿no? De diplomas en base a la proporción. Haces tu multiplicación de 40 por un tercio, ¿no? Entonces sacas 40 entre 3 y sacas un máximo entero, ¿no? Y compras esa cantidad, digamos, más 5 de diplomas y el resto lo comprarías también para ingenieros civiles. Pero te enteras también, te dicen, eh, ¿sabes? 20 personas de las que están ahí son tus amigos. O, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo quieras, va a afectar tu pensamiento. Vas a comenzar a pensar lo siguiente, vas a tener una perspectiva bayesiana. ¿Por qué? Porque tú tenías una primera impresión que es decir un tercio, pero luego dices, ok, pero si 20 personas de esas 40 son mis amigas, yo tendría que también pensar cuántos amigos tengo yo que son ingenieros electrónicos versus cuántos amigos tengo que son ingenieros civiles. En mi caso yo soy ingeniero electrónico. Digamos que la cantidad de ingenieros electrónicos que son amigos míos son 15 y 5 personas son las personas civiles, son las amistades civiles que tengo. En general, ¿no? Esa es mi proporción. De mis amigos, 15 conozco que son electrónicos y 5 que son civiles. Y me dicen que hay 20 que son mis amigos. Ok, entonces uno diría, entonces tengo que mezclar esas dos ideas. Entonces tu proporción va a cambiar, va a ser afectada por esta nueva información. A esta información le vamos a llamar evidencia. Y el teorema de Bayes lo que te dice es que tu nueva hipótesis va a cambiar de forma que va a ser proporcional a, o sea, esa proporción, esa probabilidad que tú tenías al inicio, que es la anterior, va a ser afectada por un factor que puede incrementar esa probabilidad o disminuirla, depende de la evidencia. Por lo tanto, es un factor proporcional a la evidencia. Y tenemos en mente la fórmula. H de hipótesis E de evidencia. Y dicen que la probabilidad de la hipótesis dado una evidencia es igual a la probabilidad de la evidencia dado la hipótesis,
que ya existe multiplicado por la probabilidad de la hipótesis, todo eso sobre la probabilidad de la evidencia. Ok, ese es entonces ya tenemos el caso a resolver. Lo que quiero dejar en claro es ese pensamiento bayesiano que sale de forma intuitiva. No es que piensas en la fórmula primero. Nadie piensa primero, la fórmula es así, probabilidad de hipótesis versus evidencia, bla, bla, bla. No. Tú primero dices, ok, tengo una primera impresión, pero si yo recibo información adicional, esta información, que es la información anterior, ok, va a ser afectada. Digamos que si tú tienes una confianza de que van a asistir más ingenieros civiles que electrónicos, puede ser que este nivel de confianza disminuya o aumente, o en otras palabras, se actualice, dependiendo de la nueva información que te dicen. Porque digamos que si la información fuera al revés de la que mencioné, o sea, de que tu cantidad de amigos que tienes, 15 son personas que son ingenieras civiles y 5 conoces electrónicos, por alguna razón, eso va a afectar más a tu primera impresión. Si tú dices, un tercio, ok, entonces va a ser mucho menor, un sexto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente resolución. Ok, entonces vamos a calcular la fórmula. Recordad porque la fórmula es la siguiente, ¿no? La probabilidad de la hipótesis dada una evidencia es igual a la probabilidad de esta evidencia dada la hipótesis. Esto multiplicado por la probabilidad de la hipótesis sobre la probabilidad de la evidencia. Entonces, nosotros siempre de dato, en un problema, o en este caso, en este razonamiento, el dato es la probabilidad de la hipótesis. ¿Ok? Que le vamos a llamar, esta es la probabilidad anterior. Lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad posterior, después de que tienes tu información. Perfecto. Ahora, uno se pregunta, ¿qué es esto? Bueno, entonces es un factor, como se comentó anteriormente. Y el tema acá es saber convertir la información en una propiedad de evidencia. La evidencia en este caso tiene que ser una probabilidad. Pero nosotros tenemos la información. ¿Cuál es la información que tenemos? Es, en general, la cantidad de amigos que yo tengo, la cantidad de amigos que son ingenieros electrónicos serán, ¿cuánto? Eran si no mal no estoy recordando, eran 145. Como ejemplo, ¿no? Y a 180, que es el total de amigos que tengo, digamos, en Facebook, ¿no? Y esta es la cantidad de amigos que son ingenieros electrónicos y el resto son ingenieros civiles, entonces eso me da una proporción de 0.75. Ahora, esto es una proporción. Y esto es lo que yo quiero es una probabilidad. Aquí sí uno tiene que asumir que esta proporción de 0.75 va a cumplirse homogéneamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo agarro de mis 180 amigos una muestra de 20, esta proporción se va a seguir cumpliendo, de que hay un 75% de probabilidades de que si yo saco una persona, esa va a ser 75% de probabilidades que sea ingeniero electrónico que civil, ¿no? O que si yo saco 20 personas, más van a haber ingenieros electrónicos que ingenieros civiles. Entonces, ese es el flujo de pensamiento, ¿no? Decir, tengo una proporción, voy a asumir que esa va a ser la probabilidad para
para una muestra. Cuando digo muestra me refiero para este caso específico, ¿no? O estamos, mejor dicho, estamos extrapolando esta proporción y fijándola como probabilidad. Porque tiene sentido. Asumiendo que cosas más técnicas, ¿no? Que la probabilidad cumple una distribución normal, ¿no? Pero bueno, esto no lo vamos a ver en gran detalle, sino vamos a ver más por el sentido común. Ok, entonces, continuando con el ejemplo. Entonces tenemos como dato, vamos a poner acá con dato, ya lo hemos procesado acá en esta línea de pensamiento, por tanto voy a decir, ok, la probabilidad inicial, primero, la probabilidad inicial es, yo pensaba que era 1/3, pero ahora me he enterado que la evidencia en el marco de la hipótesis, o sea, la hipótesis es acá, si no lo defino antes, lo defino ahora, es cuál es esa proporción o la probabilidad, mejor dicho, cuál es la probabilidad de que haya un ingeniero electrónico, ¿no? Sobre el total. En este caso, cuál es la probabilidad de que, más bien, yo encuentre un amigo dado de que ese sea verdad que esa persona sea ingeniera electrónica, ¿no? Entonces, para eso ya tenemos nosotros el dato número 1, el dato número 2, de que la probabilidad de la evidencia, dada que la hipótesis sea verdad, es igual a 3/4. O 0.75. ¿Ok? La probabilidad de la evidencia, por fórmula matemática, sabemos que es la probabilidad de la evidencia dado la hipótesis. Evidencia dado la hipótesis multiplicado por la probabilidad de la hipótesis más la probabilidad de la evidencia cuando no se cumple la hipótesis por la probabilidad de que no se cumpla la hipótesis. Ok, entonces ahora sí podemos nosotros resolver esta fórmula, porque decimos, ok, reemplazo. Digo, 3/4 multiplicado por 1/3 y debajo tenemos 3/4 multiplicado por 1/3 más, esto es la exclusividad de este de acá. Vemos que esto, si es este, vamos a ver acá, que esto con esto suman 1, entonces da 3/4 y yo tengo 1/4. Esto con esto se suman 1. ¿Cuánto tengo acá? 2/3. Entonces yo me doy cuenta que puedo cancelar el 3, cancelar el 3, cancelar el 3, 4, el 4 y el 4. Y puedo reducir mi fórmula a, creo que acá ya no se va a ver, acá mejor, a 3 sobre 3 más 2. ¿Ok? ¿Y cuánto es esto? Es 3 sobre 5, o sea, un 60%. O sea, es 60% más probable que haya un ingeniero electrónico que civil. Por tanto, vamos a hacer un espacio acá. Si tengo 40 personas, como es más probable que haya ingenieros electrónicos, entonces yo multiplico por 60 de 100, 24 electrónicos aproximadamente. Y para civiles, lo restante, 16 civiles. Entonces, esto incrementado. ¿Te acuerdas que antes teníamos la proporción de 1/3? Entonces era, imagínate que 40 lo multiplicabas por 1/3 y esta era tu cantidad de ingenieros electrónicos.
40 entre 3. Yo sé que esto es como 33 más 7 tercios entre 3, esto es como 11, más 6 tercios más 2, más un tercio más 0.3 periódico puro, lo cual daría 13 a aproximadamente 14. Por 14 electrónico. De 14, nuestro número ahora ha cambiado y nos daría una mejor aproximación, 24. ¿Ok? Entonces, este cambio, esta actualización es lo que es lo que importa, es lo que demuestra, ¿no? Es una actualización bayesiana, ¿no? Esta información es clave para actualizar tu probabilidad anterior. Si tú calculas acá tenías la probabilidad de 0.3 periódico puro, acá tú tienes ahora una posición de 0.6. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este factor era como 2. ¿Te das cuenta? La evidencia nos da un factor de 2, que incrementa tu información anterior. Entonces, esa es la clave para entender, ¿no? Lo que yo quería ahora, a continuación, es ver este mismo ejemplo, pero bajo otra perspectiva. Por lo tanto, voy a dar una nueva página. Un momento, a ver acá, nueva página. Inicio, vista, nueva ventana, pues. No, esos no. Acá. Ok, lo que voy a hacer a continuación es escribir la fórmula de nuevo. La voy a escribir un poquito más grande, ¿ya? Para poder verla mejor. Ok, entonces yo escribo la fórmula, sé que la probabilidad de la hipótesis, de la evidencia, es igual a la probabilidad de la evidencia de la hipótesis multiplicado por la probabilidad de la hipótesis, todo esto sobre la probabilidad de la evidencia. ¿Okay? Nosotros vamos a llamar a esto, vamos a llamarle a esto a esto de acá, una fórmula vamos a ponerle, ¿no? Este es, un momento, vamos a ponerle un poquito más, no, está bien así. Esto va a ser tu función f. Y vamos a ponerle acá de EH, ¿no? No, acá, disculpa. Vamos a ponerle letras minúsculas, ¿no? E, H, una función de dos variables. No, este de tres variables, pues de la variable z. Bueno, tiene dos variables y esta resultante es la variable z, en el cual vamos a poner esto acá. Lo vamos a unir, lo vamos a ver de otra forma, ¿ya? Lo vamos a ver esto como una variable. Yo lo voy a llamar, a ver, eso lo voy a llamar e, y lo voy a multiplicar por h. Eso lo voy a dividir entre e por h, ¿no? Ok, que es este primer factor, se repite abajo, más 1 menos e por 1 menos h. Entonces yo tengo acá e por h más 1 por 1, 1 por h menos e más eh. Entonces al final yo tengo eh entre 2 menos h menos e más 1. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si yo agarro esta fórmula y la pongo en un plano cartesiano, ¿no? Un plano 3D, donde
Este va a ser la E relacionada a la evidencia. Este va a ser, este otro eje va a ser la hipótesis. Y acá arriba vamos a tener, le vamos a poner nueva hipótesis. Con nueva hipótesis estamos haciendo referencia a esto de acá. Ok. Sabemos que esta es la variable E, esta es la variable H. Y yo me imagino que acá debe haber alguna suerte de función en 3 dimensiones que nos dé algo de luz acerca de cómo se comporta el resultado, ¿no? Cuando yo comienzo, o sea, a cambiar mi evidencia, ¿no? Con mi hipótesis, ¿no? Entonces, esto va a tener, o sea, quiero ver cómo cambia. Quiero ver cómo cambia, ¿no? O sea, todos esos puntos acá deben tener sentido. Entonces, yo acá me estoy imaginando, pero tengo herramientas para poder ver esta imagen. Eso es lo que vamos a ver ahora para que pues, quede un poco más claro, ¿ok? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver de nuevo la gráfica. Listo. Ploteamos en GeoGebra esta fórmula que vimos hace unos segundos. En vez de P y E, lo he reemplazado por XY. XY entre 2XY menos X menos Y más 1. Si eso tú lo graficas en 3 dimensiones, vas a tener esta sábana azul. Esta sábana azul es, si tú la ves, si tú la ves en toda la expresión de las coordenadas, se va a ver una tela bien irregular que tiene algunos picos que se van al infinito. Sin embargo, tenemos que limitarla hacia los valores lógicos, ¿no? Por ejemplo, si una probabilidad va de 0 a 1, por tanto en ese eje de coordenadas vamos a viajar de 0 a 1 nada más. Eso nos hace marcarnos en este frame de 1 por 1 para poder ver. Acá justamente vemos que la función es esta malla azul que llega a 1, vemos cómo se curva hasta exactamente 1, ¿ok? Y pasa algo interesante cuando tú cruzas el plano de evidencia con el plano de la probabilidad anterior, la vamos a llamar prior, ¿ok? Y la evidencia. La evidencia es verde, coge cualquiera de las variables que veas ahí y esa va a ser la evidencia. O sea, digamos que por ejemplo verde creo que era X, ¿ok? Y el plano rojo va a ser la probabilidad anterior. Ahora, yo voy a poner a ver de esta forma, para ver la intersección, ¿no? de la probabilidad anterior con la evidencia. Es un punto, ese punto es nuestra resultante. Para entender esto vamos a ver qué pasaría si nuestra probabilidad inicial sea 0.5. ¿Qué significa que sea 0.5? Significa que hay igual de probabilidad que hay géneros electrónicos como civiles. O sea, si yo tengo 100 personas, 50 van a ser civiles, 50 electrónicas. 40, 20 civiles, 20 electrónicos. O sea, mejor que no sabes, ¿no? Es lo que puedes tú asumir. Entonces vamos a setear esos 50 a 50%. La intersección con la gráfica nos da una recta. Y la evidencia va a cuadrar exactamente con el resultado, lo cual tiene bastante sentido, ¿verdad? Si mi evidencia, aquí está, ¿no? Si mi evidencia es 90%, ¿no? Yo creo que estoy convencido que el 90% de mis amigos son ingenieros electrónicos, entonces mi estimación se va a reflejar como la probabilidad posterior. Y igual, si es 30%, esa misma evidencia va a ser el valor que yo voy a obtener como probabilidad posterior. O sea,
En otras palabras, mi probabilidad posterior solamente se va a multiplicar por un factor de 1, o sea, va a ser la misma. Pero ¿qué pasa cuando la probabilidad anterior es menor? O sea, cuando yo estimo en verdad algo contrario, ¿no?, a la evidencia. Yo estimo que es un tercio, que la probabilidad de ingenieros electrónicos es muy baja, es un tercio. Un tercio, 0.33, ¿no? Voy a poner 0.33. Entonces a mí me va a costar más creer que la cantidad de ingenieros electrónicos en esa unión sea mayor a un tercio. Me va a costar más creer eso. Voy a necesitar más evidencia. Por tanto, si yo tengo una evidencia de 0.33, todavía no llego a incrementar mi proporción. Pero si yo comienzo a subir cada vez más a 0.74, por ejemplo, ya comienzo a agarrar un poco de velocidad, pero siempre va a ser eh, menor, ¿no? En este caso no se ve voy a ocultar el prior, voy a ocultar el azul. Bueno, es que lo que pasa es que también el fondo es negro. Voy a ver si puedo cambiar este fondo. El color de fondo blanco. Pero hay algo que no. Creo que son estas gráficas de acá, ¿no? Entonces, si tengo memoria visual buena, voy a recordar esta gráfica, ¿no? Es la intersección de la probabilidad anterior con la gráfica. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo tenía una probabilidad, digamos, de 0.77? Mira que si yo tengo una evidencia de 0.7 y acá tengo esta probabilidad anterior, esta probabilidad resultante está entre ambos valores. No es igual a la evidencia, es menor. Me cuesta a mí creer, me cuesta, ¿te das cuenta? Me cuesta a mí creer. Esta es la probabilidad, esa es la probabilidad resultante. Sin embargo, imagínate que sucede el caso contrario. Imagínate que en mi probabilidad anterior yo estoy convencido que en esa conferencia van a haber más ingenieros electrónicos. Entonces creer no me va a costar tanto. ¿Te das cuenta? Mira. Yo rápidamente, así tenga en la evidencia 0.13%, ya mi proporción resultante, mi probabilidad resultante es 0.63%. Si comienzo a llegar a, digamos, la que teníamos, el 75%, a la de 75%, ya estoy en un 95% de probabilidades de que haya ahí un ingeniero electrónico. Entonces te das cuenta, cuando tu evidencia soporta tu hipótesis inicial, comienzas a tener más confianza, crece más rápido tu primer pensamiento. Y eso es algo que se aplica por ejemplo, hay gente que esa metáfora de Sócrates, no recuerdo bien, que era la metáfora de la caverna, no, la alegoría de la caverna de Sócrates o Platón, no recuerdo bien, para serte franco. Personas que nunca habían salido al exterior y estaban dentro viendo unas sombras. Digamos que esas personas salen y ven el amanecer. Si ven el amanecer dirán, ¿qué es esa cosa amarilla que sale en el cielo? Y no entienden que existe un sol. Si lo ven al día siguiente, vuelven a verlo. O sea, ha vuelto a salir. Y si pasan varios días, comienzan a agarrar confianza y decir, eso sale cada día y me doy cuenta que tiene un sentido de lapsos temporales, por tanto lo voy a llamar amanecer. Entonces, agarras confianza cuando ves un evento nuevo. ¿Ok? Eso es lo interesante. A partir de un ejemplo muy básico hemos podido ver varias cosas. Y eso es lo que quería comentar. Me parece una intuición muy interesante. Veremos otro ejemplo próximamente. Gracias.